Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboretti y soy docente de la materia de Sistemas de Control 2 de la cátedra de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, estamos continuando con esta serie de videos. En este caso vamos a hablar un poquito de sistemas no lineales y las condiciones que pueden darse para que las soluciones a las ecuaciones ordinarias con las cuales vienen definidos los sistemas no lineales tengan solución y demás. Y también vamos a establecer un poquito del concepto de norma que nos va a hacer falta también para ver lo que es el análisis de estabilidad de diagrama. Bueno, como sabemos, el análisis de sistemas no lineales está muy relacionado con la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, es preciso determinar en general dos cosas: existencia y unidad de la solución, o sea, que tenga solución y que sea única, y también que haya una dependencia continua de los parámetros y sobre todo de las condiciones iniciales. Como vimos un sistema que ya vimos uno que no estaba, eso se llama que esté bien condicionado, un sistema que tenía un equilibrio acá en uno, y si la solución arrancaba, por ejemplo, en apenitas, pasando uno se iba al infinito, y si la solución arrancaba apenitas por debajo de uno, se iba al origen, al otro equilibrio. Digamos, eso hace que no tenga una dependencia continua de las condiciones iniciales. Hay unos teoremas que me pueden decir sobre eso. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y bueno, digamos, no vamos a entrar demasiado en demostraciones ni cosas rigurosas matemáticas. Bueno, entonces, para meternos un poco en esto, en tema, esto es un poquito tal vez tedioso, digamos, pero necesitamos hablar de espacios vectoriales, espacios normados, espacios métricos y espacios de producto interno. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros hemos hablado del concepto de norma, que en los números reales tenemos una función módulo, que es el valor absoluto, que me indica la distancia al origen de un punto. Y ahora vamos a extender eso a Rn. Entonces, tenemos que explorar un poquito el concepto de norma que puede aplicar a vectores Rn, pero también a funciones reales continuas, que tienen estructura de espacio de producto interno, de espacio vectorial y de espacio de producto interno, solo que su dimensión es infinita. Nosotros no estamos interesados tanto en las normas en Rn, sino en las normas del espacio de las funciones continuas. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo rápido. Sabemos que un espacio vectorial, estamos acostumbrados a tomar como espacio vectorial Rn, pero hay muchos conjuntos que cumplen con la condición de espacio vectorial. O sea, vamos a trabajar en sentido abstracto. O sea, un espacio vectorial es un conjunto B con dos operaciones: la suma, que toma dos elementos del espacio vectorial y me da otro elemento del espacio vectorial, y la multiplicación por escalar, que toma un número real, lo multiplica por un elemento del espacio vectorial y me da otro elemento del espacio vectorial. Se tienen que verificar ciertas cosas, las vamos a pasar bastante rápido: que la suma sea conmutativa, que la suma sea asociativa, que exista el elemento nulo, o sea, el cero vector, tal que si a un elemento X del conjunto le sumo el cero, ya sea por izquierda o por derecha, me da el mismo elemento. Existe el inverso de la suma, o sea que existe un menos X, que si a X le sumo menos X me da el elemento nulo. Aparte, la multiplicación por escalar es asociativa, es conmutativa, ¿sí? Y existe el elemento unitario de la multiplicación escalar, en este caso sería el 1, tal que si yo multiplico
ese elemento, el 1 por X, me da el mismo vector, ¿sí? Por ejemplo, un caso que nosotros estamos acostumbrados a ver, lo vemos en análisis, es las NU+ de números reales, pero acá viene lo interesante, también las funciones continuas en un intervalo cerrado también tienen estructura de espacio vectorial. Y por lo tanto, las NU+, o sea, arreglos vectoriales de funciones continuas, digamos, también tiene estructura de espacio vectorial. O sea que la función que tenemos en nuestro sistema, x punto igual a f de x, esa f de x tiene estructura de espacio vectorial, pero de dimensión infinita. O sea que hay infinitas funciones en el espacio vectorial. Luego, si le pedimos algo más fuerte, le pedimos un espacio normado. Con norma estamos entendiendo ya poner una medida. Entonces, un espacio normado es un espacio vectorial más una función real positiva que me permite medir la longitud de los vectores y por ende también su distancia. Si yo tomo la norma de la diferencia, me da la distancia entre los vectores. Eso tiene que consumir, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, matemáticamente es un par, un conjunto, un espacio vectorial con una función norma que vamos a anotar así entre dos barritas. El módulo es esto y la norma es esto. Así se denota. O sea, esa función norma va del espacio vectorial en los reales positivos y tiene que cumplir ciertas cosas. La norma tiene que ser mayor o igual que 0 para todo vector correspondiente al espacio, y la norma es igual a 0 si, solo si el elemento es el elemento nulo del espacio vectorial. Aparte tiene que cumplir otras propiedades, que la norma de un escalar por un elemento del espacio vectorial es el módulo del escalar por la norma del elemento, con una perteneciente a los números reales, y aparte tiene que cumplir la llamada desigualdad triangular, que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Eso viene del triángulo. Entonces se puede definir una distancia entre dos vectores. Hablando de vectores, estoy hablando de elementos de un espacio vectorial, no necesariamente vectores en el sentido tradicional. Entonces, si tengo un espacio vectorial y tengo una norma, tengo una distancia. También existe, podemos hablar de un espacio métrico, que es un espacio vectorial con una función distancia, y posee ciertas propiedades inducidas por la norma. O sea que es invariante al desplazamiento, la distancia entre x más a e y más a, que es la norma de x más a menos y menos a, es la misma distancia entre x e y. O sea, si yo tengo el punto x, tengo el punto y, en dos dimensiones, acá tendré la distancia, ¿sí? Si eso lo traslado a otro punto, la distancia es la misma, el mismo punto, ¿no? ¿Sí? Y si lo multiplico por algo, si esa distancia la multiplico por un escalar, me va a dar el módulo, si los vectores los multiplico por un escalar cada uno, me va a dar que la distancia es el módulo del vector por la distancia entre los vectores, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de pasarlo rápido, perdón, de las normas NRN. Nosotros estamos acostumbrados a la norma 2 o la norma euclidiana, pero en general se define una norma de orden P, o sea, la norma de X subíndice P es la sumatoria entre 1 y n, donde n es la dimensión del espacio vectorial, del módulo de xy elevado a la p, elevado a su vez a la 1 sobre p con p entre 1 e infinito. La norma 1 es la sumatoria de los módulos. La norma 2 es la famosa norma euclidiana,
¿sí? Es la sumatoria de los módulos al cuadrado, todo raíz cuadrada, y también existe, que es muy importante, la norma infinito, que es el máximo valor que puede tomar en valor absoluto un elemento del conjunto. Es muy importante este teorema, hay que saberlo. Existe una equivalencia entre normas, o sea que la norma 2 está acotada por arriba y por abajo por la norma infinito, y la norma infinito está acotada por arriba y por abajo por la norma 1, entonces se puede probar que todas las normas son equivalentes, o sea, si algo converge en una norma, converge en otra norma. Eso es muy importante, más falta acordárselo, pero digamos es una conclusión muy importante. También, bueno, puede existir espacio de producto interno, que es un poquito más fuerte. Entonces, se puede decir que, bueno, ya sabemos lo que son espacios de producto interno. Se puede decir que la norma de un vector es el producto interno del vector consigo mismo elevado a la 1/2. ¿Sí? O sea que el producto interno es la norma del cuadrado. O sea, tengo, por ejemplo, un espacio vectorial, dentro de ellos tengo un espacio métrico, dentro de los espacios métricos tengo un espacio normado y dentro de los espacios normados tengo un espacio de producto interno. ¿Sí? Entonces, vamos a abordar un poquito lo que nos interesa, que es la norma de funciones continuas. Si el espacio de funciones continuas en un intervalo cerrado, AB, ¿sí? Que van de los reales en los reales, tal que a la función, a la variable t, perdón, le asigno una función f de t para todo t y es en el intervalo cerrado AB y es continua. Sabemos que toda función continua en un intervalo se puede definir su producto interno, el producto de fg, como la integral entre a y b perdón, el producto interno, la integral entre a y b de f de t por g de t diferencial de t. Entonces tenemos la norma 1, que sería la integral entre a y b de módulo de f de t diferencial de t. Esas funciones que cumplen eso se pueden encontrar como funciones L1. La norma 2 o la norma euclidiana, que dice que por definición, si nos acordamos esto, es la energía de la función, ¿sí? Es la raíz cuadrada de la integral entre el intervalo del módulo de f de t al cuadrado, diferencial de t, o sea, esa es la norma usual, y también está la norma infinito, o sea, el máximo valor absoluto que presenta la función en el intervalo, y esta es la más sencilla de usar. Como todas las normas son equivalentes, esta me facilita muchísimo los cálculos. O sea, puedo decir que, imaginemos, ¿por qué intervalos cerrados? Tengo un intervalo cerrado. Entonces, si la función toma su máximo valor absoluto, ya sea positivo, poner que sea negativo, este es el 0, este sería, esta distancia sería el máximo, sería la norma infinito de la función f, donde esta es f de t. ¿Sí? Entonces, rigen las mismas equivalencias para la norma NRN, o sea que puedo tomar cualquier norma de orden más en los teoremas que vamos a ver, solamente se pone la norma sin subíndice, sobreentendiéndose que todas las normas son equivalentes, o sea, puedo tomar la que más me convenga. Vamos a definir algunos aspectos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, esto probablemente ya lo hayan visto en la parte de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces qué pasa si consideramos nuestro sistema x punto igual a f de t, f de x de t, perdón, sujeta a la condición inicial x0 igual x en 0 igual a x0 para t positivo. La solución claramente debe cumplir que x de t es la x0 más la integral entre 0 y t de f de x de tau diferencial de tau, eso es por definición, ¿sí? La cual puede no tener solución, o sí,
si tiene solución, es un problema de existencia, como ya hablamos. Puede tener una o más de una, si tiene una sola, hay unicidad. Eso en lenguaje matemático, como el chiste del matemático, que lo llaman a resolver un problema. Y bueno, dice, sí, tiene solución y es única, y se va. Con todo respeto a los matemáticos, ¿no? Bueno, para un sistema físico real se espera que tenga al menos una solución, tenga exactamente una solución para, al menos para un intervalo pequeño, existencia y unicidad local, se llama eso, tenga exactamente una solución para todo t mayor que cero, se llama existencia y unicidad global, y la solución dependa de forma continua de las condiciones iniciales, o sea que esté bien condicionada. Y ahí entra en juego la condición de Lipschitz. Vamos a pasarla brevemente sin demostración ni nada. O sea, una función vectorial de una variable real que va de R en Rn, o sea, de la variable x va a f de x, se dice que cumple la condición de Lipschitz, que me parecida, fíjese que todo se parece acá a la continuidad, ¿sí? Si existe una constante positiva tal que la norma de la función valuada en 2 puntos es menor que la norma o la distancia entre esos 2 puntos. ¿Sí? Eso tiene un significado físico, no tiene mucho significado físico, se puede ver en 2 dimensiones, digamos, físico sí, sino gráfico. O sea que el resultado es independiente de la norma, nótese que acá la norma no tiene ningún subíndice y se denomina constante de Lipschitz. O sea, puede ser local si se cumple solo para un subconjunto o global si se cumple para todo el plano, el espacio de estado. O sea, una función que cumple Lipschitz es continua, pero no toda función continua es Lipschitz. Las funciones continuamente diferenciables cumplen la condición de Lipschitz local, y en una función escalar significa que la función está acotada por 2 rectas dependientes que no tienen pendiente infinita. Por ejemplo, si tuviera una parábola, vemos que no cumple el Lipschitz global porque no hay forma de acotar la parábola por rectas. ¿Sí? Sí cumple el Lipschitz local. ¿Sí? O sea, las funciones polinomiales en general, puse acá una parábola, por ejemplo, x cuadrado, no hay forma de que x, perdón, al cuadrado, no, esto no, ¿sí? Que esto sea x, o sea, cumple Lipschitz dentro de determinados límites, pero no cumple para todo x, ¿sí? O sea, no hay una recta que pueda acotar una función de eso. Acá tenemos, por ejemplo, una función que no es Lipschitz, y acá no hay recta que la acote. Esta función cumple el Lipschitz local, ¿sí? Entre acá y acá. Y esta función sí cumple el Lipschitz global, ¿sí? Son ejemplos en 2 dimensiones para dibujarlas, digamos, de forma que podamos dibujarlas fácilmente. Entonces, ¿a qué viene todo esto de la condición de Lipschitz? Bueno, si la función f de x, estamos hablando de nuestro sistema, x punto igual a f de x, que a su vez x es una función de t, si cumple el Lipschitz local, el sistema tiene una única solución, al menos en un intervalo 0, 0, delta. ¿Sí? Y si cumple el Lipschitz global, tiene solución única en el intervalo 0, infinito. O sea que lo que necesitamos es, digamos, lo que nosotros queremos es esto, o sea, que tenga solución única para todo t positivo. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. Este teorema brinda condición suficiente, pero no necesaria. Me dice, si cumple Lipschitz, entonces tiene una única solución, ya sea local o global. Pero puede no ser Lipschitz y tener solución única. ¿Sí? Y tenemos también un corolario o lema
si una función tiene derivadas parciales continuas, o sea, es continuamente diferenciable, garantiza que cumple localmente la condición de Lipschitz y por ende hay una solución única al menos en un intervalo cerrado 0 delta, o sea, hasta un tiempo finito delta, partiendo de 0, tiene solución única. Es un poquito complicado, pero va. Y hay otro teorema que si una función satisface el teorema de unicidad y existencia global, luego, para cada punto, simplemente me está diciendo que las trayectorias de las soluciones no se cruzan. O sea, si una trayectoria sale así, hace así, parte de un x0, entonces no puede pasar esto. Otra solución que parta de otro lado no puede cruzarse con esto. O sea, esto no. ¿Sí? Si se satisface el teorema de unicidad y existencia global, ¿sí? Luego, para cada z perteneciente a un intervalo, existe un único z0, tal que la solución que comienza en z0 pasa para ese fin del intervalo en z. O sea, significa que las trayectorias no se cruzan, ¿sí? Y también hay otro teorema de dependencia continua de las condiciones iniciales, que es un poquito más complicado. Primero tiene que satisfacer el teorema de existencia y unidad global, o sea, para t mayúscula en el intervalo 0 infinito, acá sería abierto, sean dos funciones continuas que cumplen x punto f de x de t, con condición inicial x0, y punto f de y de t con condición inicial de 0, si existe delta, epsilon mayor que 0, perdón, tal que delta es mayor que 0, y la norma de x0 y 0 es menor que delta, fíjese que siempre se parece a continuidad. Esto es una forma de continuidad, pero llevada a las funciones, ¿sí? Entonces, la norma de las soluciones son menores que epsilon. O sea, decir, soluciones que arrancan cerca, por ejemplo, vamos a poner así, soluciones que arrancan cerca, por decir una cosa, se quedan cercas. Imaginemos que esta arranca de acá, se queda por ahí, ¿sí? O sea, soluciones cercanas dan, perdón, condiciones iniciales cercanas dan soluciones cercanas. Cercanas en el sentido de la norma, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una función que cumple solamente Lipschitz local, por ejemplo, x punto menos x de t al cuadrado, dice que es una función polinómica, o sea que no hay recta que las acote, o sea que solamente cumple Lipschitz de forma local, es continuamente diferenciable para todo x, pero no es globalmente Lipschitz, porque cuando esta parábola empieza a aumentar para acá, no hay una recta, digamos, excepto que tenga pendiente 0 o infinita, que la acote, ¿sí? Entonces, fíjese que ese sistema tiene solución, la familia de soluciones, esos son 1 sobre x de t, 1 sobre t más c, con la constante de esa c vale menos 1 sobre x en 0, y si empieza, por ejemplo, en x0 igual a menos 0,1, su solución es x de t, 1 sobre t menos 10, y eso para t igual a 10 presenta tiempo de escape finito. ¿Sí? Pero tiene solución única en un intervalo 0 delta. ¿Sí? Y si x es 0,1 positivo, tiene solución para todo t. ¿Sí? Si bien f no es Lipschitz global. O sea que no hay una dependencia continua de las condiciones iniciales. Acá estaría dibujada, por ejemplo, si sale de 0,1 positivo, tiene solución. Y si sale de 0,1 negativo, tiene solución, pero hasta un determinado, esto sería lo que le llamamos ahí delta, ¿sí? O sea que condiciones cercanas dan soluciones que se alejan entre sí, o sea que no cumple el Lipschitz global,
y no hay asegurada continuidad respecto de las condiciones iniciales. Bueno, esta ha sido todo por este video, esta vez la parte aburrida, pero bueno, qué sé yo, pensé que merecían saber un poquito de esto y esto nos va a servir, el concepto de norma, sobre todo nos va a servir cuando veamos lo que es estabilidad en el sentido de Lyapunov, ahí se usa mucho la norma. Entonces, más que el tema Litchi, es un tema teórico de ecuaciones diferenciales, pero sí nos va a servir el concepto de norma de funciones continuas. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Yo me despido. Chao, chao.